En este vídeo voy a dar 3 razones por qué un caballo se bota o repara, como lo llaman fuera de España, y voy a explicar cómo actuar para arreglar este problema. Cada razón tiene su propia solución. Como siempre digo, hay que saber la base del problema para poder arreglarlo. Una de las razones, aunque parezca mentira, puede ser por dolor, pero no me voy a explayar mucho en esta razón, ya que es evidente que para arreglar el problema hay que quitar el dolor, y eso solo lo puede hacer un veterinario. Dependiendo de cómo lo haga, en qué momento y cuándo empezó a botarse, se puede pensar que el caballo pueda tener dolor. La segunda razón es por sobrante de energía, que el caballo tenga una alegría, como lo decimos aquí. Pero normalmente los botes son galopando y tirando patadas al aire. En libertad también lo hacen sobre todo los caballos que están mucho tiempo en una cuadra y los sueltas un rato. Quiero puntualizar que esto es peligroso, que sueltes a un caballo que está en una cuadra y se ponga a galopar como un loco, por el simple hecho que al estar encerrados sus tendones están algo agarrotados y fríos, y que se pegue estas carreras con sus tendones fríos puede hacerles daño, así que siempre recomiendo andarlos un poco antes de soltarlos. La solución a este problema es darles un poco de cuerda para que suelten un poco de energía y vigilar también la alimentación. Esta también tiene mucho que ver que tenga más energía de la que gasta. Pero en la razón que me quiero centrar en este vídeo es la tercera, que el caballo repara para tirar el jinete, y los que piensan que los caballos no intentan tirar al jinete es que viven en una nube de colores. Para corregir un caballo donde su actitud no es deseada por el jinete, primero de todo hay que entender cómo piensan los caballos. Lo peor que se puede hacer cuando un caballo tiene una actitud negativa es que no haya reacción por parte del jinete. Bueno, sí, algo peor, que la reacción del jinete sea premiarlo. Y os preguntaréis, ¿qué cosa más absurda? ¿Quién va a premiar a un caballo que repara? ¿Verdad? Pues no es tan absurda, ya que muchos jinetes premian a sus caballos sin ser conscientes de ello, pero el caballo lo recibe como un premio y se queda con lo aprendido. Claro que cuando un caballo se porta mal y encima lo premiamos, entonces la culpa no es del caballo, sino de nosotros que lo confundimos. Hace un par de meses tuve que ayudar a arreglar a un caballo que cada vez que el jinete se estaba montando, el caballo intentaba salir corriendo y si lo parabas se levantaba de manos poniéndose recto como una vela. ¿Qué hacían para poder montarlo? Le daban chuches para distraerlo mientras el jinete se montaba. El día que no le daban chuches, el caballo directamente se levantaba de manos, convirtiéndose en un caballo muy peligroso. Y ahora pregunto, ¿la culpa es del caballo o de las personas que tuvieron la gran idea de premiar una conducta tan peligrosa? Algún día os contaré cómo arreglé este problema. Con esto os quiero decir que a veces se premian cosas inconscientemente y, volviendo a los caballos que reparan o se botan, mucha gente también actúa de la misma forma, premiándolos. Vamos a analizar la reacción de estos jinetes. En general, cuando un caballo se bota, normalmente hay dos opciones. Una, que el jinete termine en el suelo, o dos, parando al caballo por miedo a caerse. En estas dos opciones el caballo deja de trabajar, y normalmente los caballos que se botan, la intención es esta, a menos que no hablemos de potros en sus primeras montas. Eso ya es cuestión de desensibilización. Si el caballo te tira o lo paras, aunque luego te montes otra vez y sigas trabajándolo, no es una reacción inmediata. Y recordemos que el caballo solo asimila el premio o la corrección 3 segundos después de aplicarla a lo que ha hecho. Con esto no quiero decir que no sirva de nada volver a montarse, no, hay que hacerlo. El premio sería muy mayor si terminas la sesión de trabajo después de una conducta tan mala por parte del caballo. Entonces, ¿cómo hay que reaccionar para que el caballo deje de botarse? Pensar que un caballo con esta actitud es para dejar de trabajar. Entonces hay que darle todo lo contrario de lo que quiere el caballo. Trabajo en exceso. O sea, en vez de pararlo, darle con los talones para que galope, y como más intente botarse, hay que dar con más fuerza. Eso sí, siempre intentando subirle la cabeza. Entiendo que no todos los jinetes son capaces de hacerlo, y menos si estos no se aguantan mucho. Hay que apretar bien las rodillas, tirar vuestra espalda hacia atrás y dar con fuerza con los talones. Pensar que los botes son más peligrosos cuando el caballo está casi parado que cuando está galopando tendidamente, ya que a más velocidad se hacen más llevaderos y no son tan bruscos. Y ahora analizamos cómo piensa el caballo en las dos reacciones del jinete. El caballo no tiene ganas de trabajar e intenta tirar el jinete.
Este intenta aguantarse como puede y el caballo sigue insistiendo hasta que lo consigue o se cansa y se queda parado. Tienen más de 3 segundos para descansar y no recibe ninguna corrección por parte del jinete, y después de un momento se le sigue trabajando, por lo tanto que en cuanto pueda el caballo lo volverá a intentar. Ahora vamos con la otra corrección. El caballo se empieza a botar para quitarse el jinete de encima y dejar de trabajar. Al primer salto el jinete, en vez de tener miedo y pararlo, se hace más valiente y le da con los talones. El caballo sigue botándose, pero sin pararse ya que los talones lo impiden. El jinete sigue dándole con los talones para echarlo hacia adelante y el caballo sigue galopando con algún que otro bote. Llegará un momento que el caballo se dé cuenta que los botes que hace no le sirven para librarse del jinete y, al contrario de lo que quiere, aún tiene que trabajar más. Llegará un momento que deje de botarse y siga galopando bien. Este caballo puede que lo vuelva a intentar, pero no lo intentará muchas veces más, ya que si obtiene los mismos resultados, verá que no es una buena táctica para dejar de trabajar, sino que al contrario, recibe castigo con los talones y trabaja el doble, por lo tanto, con el tiempo dejará de hacerlo. Entiendo que no es algo fácil de hacer, pero yo solo os cuento cómo hacerlo. Si no sois capaces de hacerlo, coger los servicios de una persona experimentada y que enseñe al caballo que esta actitud tiene un castigo, una reacción por parte del jinete. Por eso siempre digo que es muy importante corregir al caballo en cualquier actitud que no deseamos, porque cuando nos demos cuenta, esta actitud se ha convertido en un vicio y este es mucho más difícil de quitar, ya que se necesita más tiempo para arreglarlo. No es lo mismo corregir a un caballo la primera vez que se bota que cuando ya lo lleva haciendo meses y ha tirado a varias personas o no ha recibido ninguna corrección. Es lo mismo que los caballos que se acostumbran a morder. Al principio prueban algo tímidos y cada vez se vuelven más osados, hasta que cuando te das cuenta el caballo ya tiene el vicio y para quitarlo te cuesta horrores. A los caballos hay que educarlos ya sea a pie al suelo o montados, y a ver cómo lo explicas a un caballo que no haga una cosa después de un tiempo haciéndola y nadie le ha dicho nada. Los caballos nos ponen a prueba constantemente, sobre todo los que son dominantes, y si encima son listos hay que estar atentos siempre, ya que aprenden muy rápido lo bueno y lo malo, y muchas de las veces no nos damos cuenta hasta que tenemos el problema encima. Corregir un caballo a tiempo nos ahorra muchos dolores de cabeza y que seamos más duros a la hora de corregirlo más adelante. Iris solo se intentó botar una vez y fue cuando llevaba unas 10 montas. Se la impulsó con los talones y se la echó hacia adelante. Nunca más se ha vuelto a botar, ni se le ha pasado por la cabeza. Os dejaré en los comentarios la lista de vídeos para miembros del canal, por si queréis apoyar mi trabajo y aprender cosas que no explico en los vídeos públicos. ¡Hasta la próxima, caballistas!